Martín Soria, vamos con Martín Soria. Finalmente fue lo que a ver, se supo antecedente de Martín momento. Soria, te voy a decir una cuestión. Ya se contó, el hijo del gringo Soria, Sí. un político clásico, territorial, peronista, ochentoso, noventoso, Sí. muy cerca de Menem en algún momento, muy cerca de Duhalde. Estás hablando del gringo Soria. Del gringo Soria, Sí. muy cerca de Duhalde en otro momento. Dirigente típico del peronismo. Un duro además, un duro entre los duros, Sí. el gringo Soria, un hombre de un peronismo más clásico, más ortodoxo, de una familia también que, bueno, está María Emilia, el caso de Martín, que se dedican a la política. María Emilia era diputada y Martín era intendente de General Roca. Cuentan en General Roca que es muy recordado, buen gestor en General Roca, ¿no? Dicho sea de paso, pareciera ser que los habitantes de General Roca avalan esa idea porque María Emilia ha sido la sucesora de Martín. Martín ganó la interna y después quiso ser gobernador de la provincia de Río Negro, no pudo, básicamente tenía, me parece, todo su apoyo en la zona del Valle de Río Negro, en la zona de General Roca. Y bueno, el que define la elección o el territorio más importante para definir la elección en Río Negro es fundamentalmente la ciudad de Bariloche, ¿no? que es casi como la capital formal en términos de lo importante que tiene la provincia. Cuestiones de Martín Soria. Sí. Formaba parte de Los Octubres, que era el grupo de intendentes que tenía vínculo directo, llegada directa con el arquitecto Julio Miguel de Vido. Claro. Los Octubres. Formaba parte de Los Octubres. En Los Octubres estaban todos en Los Octubres. Sí, estaba sí. Balibuca, estaba en Los Octubres. Pato Musi estaba en Los Octubres. Paco Durañona estaba en Los Octubres. Martín Soria estaba en Los Octubres. Para decir una manera. Otra seña particular de Martín Soria. Mencionaste a De Vido. Quiero decir, De Vido fue uno de los que impugnó públicamente, antes de confirmar la nominación, justamente la candidatura de Soria. Te estoy hablando año 2014-2015. Esta última semana. Te estoy hablando año 2014-2015. Sí. Martín Soria formaba parte de lo que se llamaba Los Octubres, que era un grupo de intendentes, la mayoría de ellos en la provincia de Buenos Aires. Me animaría a decir que ese liderazgo lo ocupaba de facto, de hecho, Juan Patricio Musi, Pato Musi, donde ocupaba el lugar de liderazgo en Los Octubres, que de hecho impulsó la candidatura a gobernador de Patricio Musi. Claro. En algún momento se especuló con que Patricio Musi iba a ser el candidato a gobernador. Estamos en el año 2015. ¿Te acuerdas en el año del 2015 cuando medio como que era que florezcan mis flores, digamos, que Cristina dio la orden de que todos salgan a caminar, y había como 8 candidatos a presidente, 15 candidatos a gobernador, y todo ese tipo de... Bueno, después se terminó ordenando como se terminó ordenando o desordenando, depende cómo se vea. Otro detalle de Martín Soria para tener en cuenta, fue uno de los pocos que se manifestó públicamente en el 2015, antes de que se definan las candidaturas presidenciales, por la candidatura de Florencio Randazzo. Uno de los pocos apoyos públicos que recibió Florencio Randazzo antes de que se defina la candidatura. Cuando Randazzo se imaginaba a sí mismo como el candidato de Cristina. Randazzo se imaginaba a sí mismo como el candidato de Cristina. Bueno, Cristina terminó eligiendo a la fórmula de Scioli Zanini, eso ya es conocido. Bien. Y bueno, con el derrotero que ya... Te cuento, si querés, Dani, porque hiciste un muy buen repaso histórico de los vaivenes que... Soria, es importante. ¿Por qué está Soria ahí? ¿Por qué llega ahí Soria? Bueno, digamos, otras cosas. Bueno, pareciera ser que es un hombre, pero un hombre de la política primero, claramente, ¿no? Y que, vamos a decirlo brutalmente, sabe con qué sustancias, con qué materiales se hacen las salchichas. Sí. ¿Viste qué? Pero el tema es la función. A ver, dos detalles del presente de Soria, del presente político de Soria. Gana muchos puntos a partir de noviembre, cuando es de los primeros que empieza a identificar al Poder Judicial como un problema estructural de la Argentina y sobre todo un adversario político del gobierno.
es el autor, y esto lo recordaron todos en las últimas horas, del apodo Comodoro Pro, asociando justamente la justicia federal. Duro con Ricardo Luis Lorenzetti. Duro, ¿no? Con Lorenzetti, justamente en noviembre, diciembre expresa en un tuit mucha dureza con Lorenzetti, como que es, cosa que es evidente, el autor intelectual, digamos. El jefe, el organizador del lawfare es Ricardo Luis Lorenzetti. No sé si el estratega, porque yo creo que el estratega del lawfare está un poquito más arriba que Lorenzetti, pero el ejecutor local, digamos. El táctico. Lo que se llama la pata local. Bueno, la cuestión porque, hombre, digamos, vinculado a Lorenzetti, el juez camarista Martín Irurzun, por ejemplo, que es el autor de la doctrina que permitió la persecución de opositores. Más acá en el tiempo, que hizo una tarea de investigación muy interesante, sencilla pero interesante, y que hoy complica mucho a dos de las principales. Santiago Maggiotti, me dicen, también era de los Octubres, actual viceministro de Hábitat. Un grupo muy interesante, el grupo. Pero digo, interesante desde el punto de vista del plano histórico de cómo fue el derrotero de Soria, pero un detalle que me parece que permite perfilar la acción que va a tener, o por lo menos lo que se espera dentro del gobierno de Soria como ministro de Justicia. Cuando él hace esta investigación, que simplemente le pidió a Poder Ciudadano que le envíen el registro de audiencias del presidente, y ahí verifica, entre otras cosas, que el presidente de la Cámara de Casación Penal, la máxima autoridad penal de la Justicia Federal, Gustavo Hornos, se había reunido 6 veces con el presidente en el marco de investigaciones que involucraban al propio presidente, investigaciones penales, al propio presidente y a miembros de su gobierno. Bueno, con ese hallazgo, Soria se terminó de consolidar como una de las referencias en materia judicial, junto a otras referencias. Nosotros hablábamos otro día con Tailade, Parrilli, había algunas referencias, pero muy vinculadas a lo que sería el kirchnerismo. Soria no viene de esa, no es astilla de ese palo, no es astilla del palo kirchnerista. Por eso es que se termina inclinando el gobierno, no digo el presidente, sino el gobierno, el presidente en interconsulta con otros socios de la coalición, por el nombre de Soria. ¿Por qué la demora? ¿Y por qué se propinó ese desgaste? Porque si Soria se mencionó desde el primer día, ¿por qué se esperó una semana para su nombramiento? Bueno, porque en el medio hubo idas y vueltas respecto a los segundos y terceras líneas. Este es un detalle todavía no... ¿Está definido el gabinete de Soria? Bueno, este es un detalle no consignado hasta aquí. No es que Soria ponía como condición poder nombrar a determinadas figuras en determinadas áreas, pero dijo, hay posibilidad de que yo nombre, por ejemplo, no un secretario de Justicia, iba a seguir Juan Martín Mena, ¿no? El ejecutivo del Ministerio de Justicia va a seguir siendo Mena. Pero preguntaba, por ejemplo, ¿algún consejero de la magistratura me toca a mí? Y le dijeron, no, mirá, el consejero de la magistratura los nombraron Guado de Pedro. O sea, ya está ubicado eso. Bueno, pero arrancar el primer día, todavía no son ministro. No, preguntó, ¿qué me toca a mí en la distribución de...? Te toca ser ministro, Martín. Bueno, pero él preguntó, dale, ¿me toca algo más? Dijeron, por ejemplo, me hace acordar el diálogo que contó alguna vez La Torre con Bianchi. ¿Qué? Bueno, pero está bien, es razonable. El tipo llega a un ministerio, quiere ver si puede meter... Creo que La Torre suya. Con Bianchi, o me parece el profesor Tavares. Sí. A ver si pueden buscar la anécdota esa del profesor Tavares o La Torre con Bianchi. Cuando dijo que quería elegir el dorsal de la camiseta. ¿Y qué le respondieron? Y me parece que fue el doctor Tavares. El dorsal de la camiseta es el número. El número de la camiseta, correcto. Disculpa que... No, está bien. Quería elegir el 10. No tengo jerga. ¿Y? Quería elegir el 10. ¿Y? Pareciera ser que, me parece que el técnico le estaba dando la 9 o la 11. Sí. Y él quería elegir el 10 o la 9, no sé. ¿Y qué le dijeron? Y decía de la 13 para adelante, elegí la que quiera. Bueno, algo así le respondieron. Pero, a ver, tiene lógica. Si no llega a un ministerio que ya está en buena medida con todos la raviolera ocupada. Entonces preguntaba, ¿algo de la raviolera se va a desocupar? Hablando de raviolera, preguntaba, por ejemplo, Secretaría de Derechos Humanos, que hoy está hablando en Petragala. No lo van a sacar a Petragala. Bueno, pero... No,
Mira, puede preguntar. Adrián, te lo pido, por favor. Un tipo, está bien, que pregunte lo que quiera. Bueno, puede preguntar. Pero ¿cómo lo van a pitragar? No, nadie lo va a sacar, no estoy diciendo que lo vayan a sacar. Él preguntaba, ¿hay lugares ahí donde yo pueda, pues tengo gente? Él armará su gabinete, que es lo que hacen todos los ministros. Jefe de gabinete. Y bueno, me imagino que al jefe de gabinete le van a dejar poner, o sea, el jefe de sus asesores. Sí. Y después son ministros. Está bien, bueno, pero los secretarios de Estado cumplen roles ejecutivos también. Vos sí, el día que te nombren ministro, por ejemplo. No va a pasar. No soy tan orgánico de acá me dice Echarren también. Fran Echarren también era del grupo Octubre. Igual es medio prehistoria, digamos, por todo lo que ocurrió después con muchos de los integrantes del grupo. No, pero te quiero decir, yo hice mucha nota con el grupo Octubre allá en 2014, 2015. Estaba Balibuca también. Sí, muchos intendentes. Bueno, cuestión que esa fue una de las razones por las cuales, no digo que se demoró, se conversó tanto e incluso empezaron a surgir alternativas. De las alternativas, la verdad que el presidente empujó mucho todo lo que pudo a Herrera, pero... ¿Quién lo empujó? El presidente. El presidente su candidata era Marisa Herrera, le gustaba... ¿Hubiese sido interpretada la llegada de Marisa Herrera como una reentré del berbisquismo? Porque también es alguien... Me parece que no venía por ese lado, sino por más del palo... A ver... ¿Qué es Alberto Fernández? Una figura que ante todo se define a sí mismo como un docente de derecho. Cuando él, viste, en la hoy pondría presidente, me imagino si tuviese que viajar en una línea y hace el papel de migraciones, te preguntan oficio, ocupación. Sí, es un peronista porteño. Pero él básicamente es un hombre de derecho, él se define como un docente de derecho, que es una comunidad, ¿no? La gente de derecho es una comunidad. Y Herrera integra esa comunidad. Y es muy respetada. Marisa Herrera, hay que decir, tiene un estudio de abogados especializado en derecho familiar. Y es la socia académica de Gil Domínguez, ¿no? Sí. Estamos hablando de uno de los estudios especializados sobre el tema. Si no es el más importante de la Argentina, está dentro de los más importantes. Pero desde el punto de vista académico muy respetado. Bueno, era la candidata de él, sin un perfil político muy fuerte. Sí, me parece que le faltaba a Marisa Herrera, me parece que antecedentes. No daba el mensaje, claramente. Redactora del nuevo Código Civil, digamos. Sí, una de las redactoras. No daba el mensaje que quería dar otro sector de la coalición. Yo recuerdo haberlo entrevistado varias veces en ese marco, en el año 2014, en el año 2015. Con la nominación. Muy buena relación con toda la prensa liberal progresista, ¿no? Sí. Bueno, feminista y una de las personas que está propiciando la perspectiva de género desde el nombramiento de los jueces, además de justamente educarlos con perspectiva de género. Ahora, Soria es en sí mismo un mensaje también, y este es otro detalle. Por estas características que yo estaba mencionando, lo de Hornos y demás, el nombramiento de Soria representa en el propio nombramiento un mensaje al Poder Judicial de que ahora va en serio, que se termina, digamos, la etapa de los buenos modales, que era la etapa con los Sardos. ¿Vos pensás que lo de Soria implica eso? Bueno, en el gobierno ayer decían eso. Soria se termina definiendo porque es en sí mismo el medio, es el mensaje, replicando a McLuhan. ¿Por qué? Y porque el nombramiento de Soria le hace saber a los jueces que va en serio. ¿Cómo respondieron ayer los jueces cuando ya a la tarde se sabía que viste, yo te dije ayer a la mañana, hoy se va a nombrar al ministro? Está entre dos. A la tarde, antes de que se grabara la entrevista, situación bastante insólita, una vez más hay que poner el foco sobre la comunicación. Se graba la comunicación presidencial. Bueno, discúlpame, no hay un departamento de comunicación, una departamento, es un departamento de los ambientes contrafrente, ¿no? Segundo piso por escalera. Secretaría de Estado, Secretaría de Comunicación. Con una kitcheneta en el medio. No, es una Secretaría de Estado. Tiene rango de ministro. El secretario de Estado que se encarga de la comunicación presidencial. ¿Estamos hablando de Meritelo? No, Biondi. Bueno, cuestión que... Por lo menos Biondi defiende al presidente. Yo te digo una cosa, yo si fuese presidente tendría más Biondis. Bueno, ayer en un programa... Por lo menos cumple una función. Vos mencionaste Meritelo. Te voy a decir una cosa. Sí. Biondi cumple una función clave, que es defender al presidente. Y está muy bien lo que hace, porque hace el trabajo que alguien lo tiene que hacer. Es más, este gobierno necesitaría, honestamente, más personas como Biondi. Igual te digo una... Después hay que ver cómo lo hace. Capaz que lo que hace para defender al presidente, para mí, en algunos casos, como el caso de filtrar los off de Felipe Solá, lo perjudica. Bueno. Pero por lo menos lo hace.
Al otro que nombraste, no sé lo que hace. No, a Meritelo no lo nombré, lo nombraste vos. Pero yo lo nombré. ¿Vos lo nombraste? Sí, lo nombraste vos. Pero Meritelo le da pauta a Clarín y le da pauta a su ex empleador. Escucha. Hablando del ex empleador de Meritelo, Santa María. Para hacer medio que después le pasen el PSU, el CBU a Larreta y a. Sí. Ayer el Alberto Fernández, ¿no? Porque todo ese esquema de construcción es para después pasarle la gorra a Larreta, ¿no? Bueno, la gorra no, te tiene pauta como todos los medios. Dicho sea de paso, ayer... Pero déjame terminar un segundo esta anécdota. Pero quiero decir algo, penosa, vamos a pasar un fragmento después, a las 9:30 estamos hablando con Gabriela Cerruti, a las 10:30 estamos hablando con Félix Croux, les anticipo las notas que tenemos pautadas para el día de hoy. Con Croux vamos a hablar del tema de la denuncia del gobierno nacional y con Gabriela Cerruti del tema de la Costa Salguero, ¿no? Vamos a pasar un fragmento. Ayer salió de raíz con los medios amigos, con medios no hostiles a sus intereses, salió Horacio Rodríguez Larreta de una entrevista donde los centros eran más llovidos. Justificaba incluso su propio viaje por su situación personal. Sí, nadie le repregunta nada, toda una cosa. Con Radio Con Voz, que uno de los accionistas de Radio Con Voz es una empresa de marketing digital, contratista del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tal cual, que tiene un contrato voluminoso, que tiene que ver con la comunicación, la recolección de la basura, higiene urbana y demás. Es el vínculo ideológico entre Radio Con Voz y Larreta. Bueno, si quieren un día profundizamos sobre el tema. Bien. Cada medio tiene derecho a tener su línea ideológica. No estoy imputando nada, no estoy diciendo, no es malo ser larretista, no hay un artículo en el Código Penal que las radios no pueden defender a Rodríguez Larreta. Lo deseable es que se exponga públicamente para que el público lo sepa, ¿no? Exactamente, exactamente. Y otra radio también la entrevista en Radio 10 también, que le tiraban unos centros tremendos, llovido al segundo palo muy fuerte a Larreta. Que el grado de protección de Larreta, yo la pregunta que yo me hago es, todos estos medios que protegen a Larreta, ¿no? Que lo hacen, que está bien que lo hagan, lo hacen o por negocio o por convicción, perfecto. O sea, los medios de comunicación son un negocio también para quien los concibe de esa manera. La pregunta es, si Larreta llega a ser presidente, que es algo que puede pasar o no. ¿No? No me van a decir que no. No, puede pasar, que tiene que pasar 2 elecciones, ¿no? Bueno, no, ninguna, tiene que pasar una. No, bueno. Larreta tiene que pasar una. Quedan 2 elecciones todavía. Queda y una más. Pero puede pasar, si llega a ser presidente... Si llega a ser presidente, ¿cuál va a ser la línea editorial? En serio, honestamente. ¿Cuál sería la línea editorial? Esto es año a año, estamos en pandemia, es mes a mes, te diría. Porque ahí pasaríamos a vivir lo que vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, que vivimos una situación que yo la defino como un campo de concentración mediático. Bien. Porque vos acá, en Buenos Aires, es la única ciudad, debe ser del mundo, me gustaría investigar el tema, pero debe ser del mundo, la única ciudad del mundo sin narrativa negativa. Claro. No tiene problema de transporte, no tiene problema de educación, no tiene problema de salud. Bueno, ahora vamos a una nota seguro, ¿no? Pero en un ratito haceme acordar, porque hay un detalle muy importante que quiero volver, que tiene que ver con la respuesta del Poder Judicial cuando se enteró que iba a ser Soria el ministro. Una respuesta, una especie de anticipo de lo que va a ser el futuro.